SER Podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. Quique da Costa recuerda cómo trabajaba de pequeño recogiendo frutos rojos y tabaco en Jarandilla y al mismo tiempo aprendía a coser con su madre y su abuela. Nunca me hubiera imaginado estar trabajando en un restaurante, porque para mí el habitáculo de la cocina en casa, para mí era el tránsito hacia la alacena donde estaban las galletas. O sea, que decir, no era un lugar ni que hubiera puesto nunca ningún tipo de atención. O sea, no sabía si freíamos con aceite, con manteca o con mantequilla, ni idea. O sea, era algo absolutamente ajeno a mí. Aquel chaval que se encontró de pronto trabajando en una cocina es Quique da Costa, uno de los chefs más reconocidos y un referente de la cocina de vanguardia internacional. El restaurante que lleva su nombre en Denia tiene 3 estrellas Michelin. A Quique da Costa su madre lo tuvo con 14 años. Él se crió con sus abuelos, trabajando en el campo para ayudar a una economía familiar humilde en Jarandilla de la Vera. Con 14 años se fue a Denia con su madre y empezó de friegaplatos en un restaurante. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Enrique da Costa nació en 1972 en Jarandilla de la Vera, en Cáceres. Su madre lo tuvo con 14 años. Yo vivo el matriarcado al máximo nivel. Yo soy un niño criado en casa de los abuelos. Mis padres, mi madre, Ana María, me tiene con 14 años. Una edad hoy, yo diría, medio imposible en este lado del mundo. Pero bueno, por suerte nos echaron para atrás y aquí estoy yo. Y mi padre tenía 15 cuando me tuvieron, o sea, eran 2 críos. En el primer lance de amor yo creo que sucedió todo. Un tiempo después nació su hermano, y a Quique lo mandaron a vivir con sus abuelos. Su hermano, en cambio, se quedó con su madre. De casa de mis padres a casa de mis abuelos, que yo les llamo papá Quique y mamá Mari de siempre, porque fueron mis padres. Estábamos hablando de 150 metros no más, o sea, en realidad no estábamos a 10 kilómetros ni a 1 hora de distancia, estábamos al lado. Pero bueno, ya la vida y las formas de vivir, los códigos y la rectitud o los protocolos ya se dan en una casa y no en la otra, ¿no? Uh-huh. Siendo hermanos, cada uno tenemos nuestra manera de llevar nuestra vida, ¿no? Y claro, venía mi madre, venían mis tías, Rocío y Lupe. Lupe vivió siempre con nosotros. Y era como vivir con hermanas, en realidad. Entonces digo, el matriarcado desde mamá Mari y mi madre, costureras, modistas, vivo en torno a ellas, ese código. O sea, al final en mi casa se vivía pues en la intención clara de que todos de una manera u otra contribuían a la vida. El abuelo era un hombre recto, justo y honesto que inculcó en Quique un gran sentido de la responsabilidad. Papá Quique, mi abuelo, era la rectitud, muy disciplinado. No hacía falta muchas cosas, pero solamente su sola presencia. Era un hombre serio y con un carácter afable, pero en esa rectitud que muchas veces te ahorras, por lo que destilas o por lo que desprendes, te ahorras muchas broncas, ¿no? Y solamente mirando sabías que se podía y qué no se podía hacer. Y yo enfatizaba mucho con él, o sea, éramos uña y carne. De hecho, yo, si podía saltarme alguna clase por irme con él, era contratista de obras. Entonces, si se iba al Valle del Jerte a hacer, no sé, el saneamiento de un pueblo entero porque le habían contratado a su empresa, pues si podía escaparme con él toda la semana, pues me saltaba las clases, porque además tenía ese punto de hombre mayor pero un poco niño, ¿no? Que sabía tener acerca, o por lo menos a mí me pasaba, tenernos cerca y tenerme siempre ilusionado, ¿no?
porque mamá María era mucho más jovial. Seguramente esa rectitud de papá Quique cuando llegaba a casa, que sabíamos que todo tenía que estar de una manera muy concreta, en la mesa es casi siempre donde sucedían la mayor parte de los códigos. Y mamá María era otra manera de llevar la casa. Mucho más jovial, mucho más divertida en este sentido, también con su rectitud, porque allí se colaboraba, no te levantabas. Yo no recuerdo levantarme de la cama y no hacerla. Quiero decir, no me recuerdo levantarme de la mesa y no barrer el suelo de casa, del comedor. Hola niños, buenos días. Me llamo Alberto y voy a ser vuestro tutor este curso. Os cuento cosas sobre mí. Soy de Torremenga. Por si no lo conocéis, es un pueblo también de Cáceres y llevo más de 15 años trabajando de profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es su comida favorita? El arroz. A mí me gusta. Me alegro. Ahora quiero conoceros a vosotros, así que os vais a presentar de uno en uno. Por ejemplo, tú. ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamas? Enrique da Costa Dávila, señor. No hace falta que me llames señor. Me puedes llamar Alberto o profesor. De acuerdo, profesor. ¿Cómo se llama tu padre? Paco y Enrique. ¿Tiene 2 nombres tu padre? No, son 2. Papá Paco y papá Enrique. ¿Cómo vas a tener 2 padres? Uno es su padre y otro es su abuelo. Ah, bueno, ya lo entiendo. ¿Y tu madre? Ana y María. ¿Se llama Ana María o son también tu madre y tu abuela? Son mi madre y mi abuela. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Raquel González Jiménez. Quique creció con el sentimiento claro de tener 2 padres y 2 madres. Y el día del padre o de la madre, en el colegio tenía que trabajar el doble. Era muy curioso, porque yo me acuerdo que además en clase era... tu padre, ¿cómo se llama? Lo típico, eso te pasa al principio de curso todos los años. Pues Paco y Enrique. ¿2 nombres tiene? No, es que son 2 padres. Va, venga, Enrique, por favor, que ¿cómo vas a tener 2 padres? Que sí que tengo 2 padres. Venga, tu madre, Ana. Además lo hacía con total naturalidad. Ana, María. Bueno, al final cada vez me tocaba en verbalizar delante de una audiencia de 20 y pico alumnos más, colegas del pueblo, lo que ellos ya sabían evidentemente, pero bueno, el ridículo de cara al nuevo tutor, que había que contarles tu historia particular. Cuando decías, por ejemplo, yo recuerdo, ¿cuántos años tiene tu madre? Pues tiene 21 años. ¿Cómo va a tener 21 años tu madre? Vete a casa y cuando vuelvas a la tarde, por favor, pregunta la edad de tu madre, ¿no? Eso ya a lo mejor con 6 años. Claro, mi madre tenía 21 años, ¿no? 22 años. Claro, eso es cuanto menos es chocante, ¿no? Y tenía que hacer 2 regalos del padre y 2 regalos de la madre. Evidentemente que los tenía que hacer. Y no solamente te enfrentas a tener que hacerlo, sino como estas cosas son artesanales, ¿no? Sí. El que está un poco mejor, ¿a quién se lo das? Claro, yo me acuerdo una vez que había una fotografía de pequeño, de estas que te hacen en el cole, y me acuerdo que era una con un trajecito rojo y una con un babi, se dice, azul, una cosa de esta que te ponían por encima para no mancharte, y en una tenía una heridita aquí. Y no me acuerdo a quién se le di, me dejaron a mí y mi madre, muy mal hecho por su parte, decidir yo quién era, a qué foto querían que le diera. Y me debatía entre la de la herida, era la mala, ¿no? Era la fotografía que estaba yo defectuoso. Y no me acuerdo a quién se la di, yo creo que se lo di a mamá Ana, a mi madre, la defectuosa. Que ahora las veo las 2 y me parece más mona la de la herida de la barbilla, me parece como más real, auténtica. ¿No? En la familia trabajaba todo el mundo, en casa, en el huerto o en el campo. Si Quique quería comprarse unas zapatillas, recogía grosellas, llevaba agua a los hombres que trabajaban con su padre en las obras o repelaba tabaco. Había que ayudar en casa y más tarde ahorrar para emprender su sueño. Vivimos en un entorno, cuando decimos que todo el mundo colabora, es que los recursos son escasos, obviamente, y que cada contribución, yo recuerdo a mi tía Rocío trabajando desde muy joven, porque yo me fui muy joven y ella también era muy joven, trabajando en una tienda de ropa. Y yo dudo mucho que tuviera ni tan siquiera 16 años Rocío, y a Lupe trabajando en una peluquería.
y a mi madre trabajando siempre de modisto, a mis padres trabajando en el campo o, como te decía, en alguna obra, en un desarrollo que les podían dar un poco la manera de ganarse la vida. Y yo, claro, yo al final como crío también vivía en un entorno a lo mejor igual de complejo, pero me daba la sensación que por circunstancias las otras familias, tal vez se ve siempre desde fuera así, iban un poco más holgados que nosotros. Y desde siempre fue así, como te decía antes con mi abuelo, que yo iba un poco como medio a jugar, ¿no? A jugar a las construcciones, ¿no? Pero luego ya un poquito más temprano, ya los últimos 3 veranos en Jarandilla, yo me iba sin que fuera un ejercicio de gran esfuerzo, o sea, lo tenía interiorizado a trabajar al campo, a recoger tabaco. En la zona de La Vera hay mucha producción de tabaco y recuerdo ir a trabajar con Antonio y Mari La Severa, que eran amigos de mis abuelos, que tenían campos de frutos rojos, cereza, grosellas, arándanos, y recogerlos y ganarme un salario y con eso no solamente me servía para comprarme las zapatillas o lo que quisiera, sino que además con ese dinero, y era muy escaso, créeme que no me pagaban como un jornalero normal, ya conseguí el dinero para mi decisión de marcharme a Extremadura, de Extremadura a Denia. Sí. Sí, la vida, pero es que la vida en el balcón era como limpiar el desván. O sea, era como algo que hacer, algo que se te encomendaba, pero era una fiesta. En definitiva, era una especie de fiesta. Yo de las cosas que recuerdo, tener que ir a por el agua a la fuente diariamente en el botijo, y de que se me rompió alguna vez y que era motivo de gran bronca, porque ahora un botijo no sé lo que costaría, pero no era tanto que costara mucho o poco, sino era que no tienes cuidado, no estás teniendo cuidado en lo que haces. O sea, tienes que cruzar la carretera, irte a la fuente que está ahí enfrente. Y me acuerdo la primera vez, una charla con Papá Quique, y la segunda vez no hizo la charla. O sea, ya yo tenía mi propia presión porque no había sido lo suficientemente cuidadoso. Claro, es barro, al fin y al cabo un botijo, le pegas un toque con la piedra y a freír espárragos, ¿no? Pero esto lo hacía diario, y cuando hacíamos aceitunas o cuando limpiábamos los tomates para hacer conserva, todo eso se hacía con agua de la fuente. Siempre hemos tenido animales en casa, había un pequeño huerto y siempre se sacrificaba un cerdo al año, pues como se veía la parte más rural, ¿no? La parte además en Extremadura, gallinas, conejos, huertos, iba a recolectar el pimiento, se sembraban, además Papá Quique tenía la capacidad de motivar, ¿no? O sea, ese punto en que estábamos sembrando garbanzos y al surco que mejor había salido era el que había sembrado yo. Ni era verdad, eran todos iguales, pero era una manera de motivarme, ¿no? Para que cada año fuera con ilusión y ahínco, ¿no? A cultivar con ellos, ¿no? Que el cerdo formaba parte de alguna manera de la familia y después había que sacrificarlo, porque claro, empiezas criándolo desde pequeñito y un año después es el sacrificio. Esa parte estábamos un poco más ajenos nosotros al momento de... Pero sí, la matanza, esto es un ritual, una festividad. Lo que pasa que claro, detrás de ello, aunque no lo queramos, el sacrificio del animal es lo cotidiano. Lo que pasa que los seres humanos no queremos exponernos a eso, no nos queremos imaginar que detrás de un solomillo hay una vaca que estaba pastando en el campo. No nos gusta enfrentarnos a eso, te lo dice un cocinero que desarrolla su trabajo fundamentalmente con algo que a mucha gente no le gusta que lo diga, pero que es verdad. Mi arte se desarrolla con cadáveres. La madre de Quique se llama Ana Vadillo. Una mujer perseverante, trabajadora, seguramente como todas las madres del mundo, ¿qué voy a decir yo? No las conozco a todas, pero están más o menos cortadas del mismo patrón, donde tienen valores muy valiosos, donde si te dejas impregnar un poco, y por poco tiempo que pasé con ella, porque como bien decías, ¿no? Casi fue una relación más de hermanos, que ya cada uno vive en su casa, que de padre a hijo, pero evidentemente el respeto y el sentimiento de que es mi madre.
mis padres se separan muy jóvenes, todo fue muy joven, y mis padres tienen tengo 2 hermanos más, Alex y el pequeño y Roberto, y se separan muy jóvenes, casi cuando Alex nace. Y mi madre, que había sido modista toda la vida, decide que tiene que cambiar de aire. Bueno, pues el círculo, tal vez un poco de densidad de aire denso en un pueblo, una cosa como esta. Mi madre se casa muy jóvenes, nos tiene muy jóvenes, se separan muy jóvenes en una Extremadura no tan abierta como puede ser Madrid, por ejemplo, o cualquier gran ciudad del mundo. Decide cambiar de aires y aprende rápidamente el oficio de camarera. Rápidamente, porque la recuerdo de irse a trabajar a un camping en verano para aprender, y se vino a trabajar aquí a Madrid a oxigenarse y a ganarse la vida de la mejor manera que podía fuera del circuito. Bueno, pues yo creo que se le vino grande la ciudad, como es normal, de Jarandilla a Madrid se te viene grande. Y yo creo que buscó, bueno, tengo claro, en un periódico leí un anuncio de que se necesitaban personas para trabajar en un hotel, y aquí en Madrid trabajaba de camarera, pero era en un hotel, y tuve una entrevista, la dieron el trabajo, pero claro, este trabajo estaba en Denia, que es la otra punta del país, teniendo en cuenta que estás en Jarandilla, en Extremadura, y te vas hasta el otro piquito, o sea, el siguiente salto ya del pico ya existe a Baleares, ¿no? En el último curso de la EGB, Quique viajó a Denia en Navidad para ver a su madre y decidió que se iba a vivir con ella. Yo me acuerdo de ir con mi padre a verla unas Navidades, volver una Semana Santa o un verano después, enamorarme no solamente de Denia, sino del entorno, y ver que ella estaba sola allí. Entonces decidí, fui construyendo en mi cabeza la idea de irme a vivir con ella. Teniendo en cuenta que yo tenía toda mi vida hecha en Jarandilla, yo estudiaba en colegios internos por aquella época, y en el último momento empecé a contextualizar que me iba a ir. Yo me engañé a mí mismo pensando en que me iba a ir un verano, pero como ya era la parte en la que iba a pasar a estudiar en un instituto, y en Jarandilla no había instituto, había que empezar a buscar ya desplazamientos cotidianos, o a Jaraíz, o a Plasencia, o a Navalmoral, entendí que además de que me gustaba Denia, bueno, pues al haber instituto podía ser más fácil incluso acompañar a mi madre en esa época de la vida, que hasta entonces no había podido vivir con ella. Por el principio. Quique da Costa, Cadena SER. Papá Quique, ¿así lo hago bien? No, espera. No tires de la frambuesa. Coge estos 3 dedos de la mano, así. Ahora coges la frambuesa por el tallo y tiras hacia abajo para dejar el pedúnculo. ¿Qué es el pedúnculo? Esto blanquito que sale al quitar la frambuesa, ¿lo ves? Sí. Si dejamos el pedúnculo y no lo arrancamos, después se secará, y de ahí saldrá la flor que nos dará más frambuesas. Ah, mira, papá Quique, ¿la he sacado sin el pedúnculo? Eso es, ya lo tienes. Ahora, una vez lo cojas, lo dejas con cuidado en la cesta. Así. Y recuerda que tienen que estar bien rojitas. Solo coge las que estén bien rojas. ¿Qué tal van los quiques por aquí? Muy bien. Parece que ya le ha cogido el tranquillo. ¿Has venido con tu nieta? Sí, ha venido a pasar el día con nosotros. Hola, a mí me gustan mucho las frambuesas. Pues qué suerte, tu abuelo tiene muchas. Sí, pero estas son para vender. Papá Quique me ha enseñado a cogerlas sin arrancar el pedúnculo. Ah, muy bien. Eso es muy importante. Tú haz caso a tu abuelo, que él me ha ayudado mucho a recolectar. Es un maestro de la frambuesa. Bueno, tampoco son matemáticas. Bueno, tiene su arte, como todo. Venía a avisaros de que hemos puesto algo para comer en las mesas del fondo, por si queréis parar un poco y descansar. Ahora vamos. Yo sobre todo a refrescarme, que tengo mucho calor. Abuelo, ¿puedo coger una frambuesa? Ahora te doy en casa, bien lavaditas. Vale. Pues nada, enseguida vamos. Adiós. Quique da Costa, con 14 años, había tomado la decisión: irse a vivir a la otra punta del país. Cuando lo contó en casa, se encontró con que no había dinero para darle.
Unos amigos de sus abuelos, Mari y Antonio, fueron quienes hicieron posible que Quique ahorrara las 1.700 pesetas con las que pagó el billete de autobús a Denia. Se pasó el año trabajando para ellos, recogiendo frutos rojos en sus tierras. Ellos plantaban tabaco y tenían frutales, pero un tanto, ahora ya más normal, pero en aquella época grosellas, cerezas es normal en la Vera, en el Jerte, en la zona de Cáceres, tener cereza, pero además ellos complementaban con grosellas, con arándanos, con frambuesas y moras, que tenían cultivo y con las perfectas barquetas estas verdecitas de papel que hoy te puedes encontrar en cualquier supermercado. Seguramente ese producto iría al norte de Europa, estoy convencido de ello. Sí, porque en esa época aquí... En esa época aquí todavía lo de los frutos rojos era algo excesivamente exótico, tal vez en algún yogur. Estamos hablando de hace más de 35 años. Quique trabajó recogiendo frutos rojos y también tabaco. En Extremadura se produce el 98% del tabaco que se cultiva en España y en la Vera, en Cáceres, donde nació Quique da Costa, es donde está más concentrado. El cultivo del tabaco se implantó en España a mitad del siglo XX. Estuvo relacionado con las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización. A partir de 1955 creó el llamado Plan Cáceres, que supuso obras hidráulicas de la cuenca del Tajo, la creación de nuevos pueblos e infraestructuras y el asentamiento de colonos en tierras que hasta entonces habían sido poco productivas. Esto supuso una reforma agraria sin precedentes. Más de 15.000 hectáreas de secano en las vegas del río Tietar se transformaron en cultivos de regadío, sobre todo para el tabaco. Su recogida, especialmente la del tabaco rubio, suponía un trabajo durísimo. Había que cortar las hojas a mano, una a una desde la parte de abajo arriba. Había que hacerlo agachándose. Las manos se quedaban impregnadas de la resina del tabaco y no estaba bien pagado. Pero era un trabajo al que cualquiera podía acceder. En jornadas de trabajo en el campo, en aquella época, pues el tabaco fundamentalmente, que era lo que poblaba el desarrollo rural de allí, más allá de los frutales. Y con eso ahorré para venirme a Denia una vez que contextualicé, y de lo que se trataba era de aprobar todo para que no se me trastocaran los tiempos, porque si suspendías algo en el EGB, en séptimo o en octavo, pues luego tenías que recuperar en verano. En septiembre se recuperaban las notas para pasar además al instituto. Entonces los últimos 2 años fueron bastante organizados por mi parte. Estudiaba en un colegio interno, desde que estaba en quinto de EGB, desde los 9 años, en colegios internos, en Jaraíz de la Vera y luego en Navalmoral. Y los últimos años fueron mucho más disciplinados, en el sentido de que mi misión era, o lo que tenía en la cabeza era irme con mi madre, y por lo tanto no me podía permitir suspender, porque entonces se abortaba la operación, ¿no? Claro. De manera natural, y me tenía que quedar en Jarandilla, que no hubiera pasado nada, pero no era lo que estaba en mi cabeza. Quique no era mal estudiante, pero no le gustaba el colegio. Se le hizo mucho más duro cuando pasó a estar interno en quinto de EGB, con 9 años. La primera fase fue bastante traumática, sinceramente, tal vez porque cuando tú estás viviendo en el calor del hogar, salir a algo tan, diría, aséptico, no sé, pierdes el calor, ¿no? de tu abuela, de tu madre, de la familia. Y además era un colegio de curas, y recuerdo que un poco más cerca había uno de monjas, entonces las chicas estaban en un lado y luego nos juntábamos en un colegio público a estudiar, pero todo el desarrollo se hacía en eso, y eso fue bastante traumático y muy poco humano, en el sentido de afectos mínimos que un crío de esa edad tiene, o sea, debe de tener para su desarrollo intelectual. Ahí estuve nada más un verano. Yo le dije a mis padres que eso, además fui con mi hermano Roberto, que mi hermano Roberto sí vivía con mis padres. Y yo tenía un poquito más de fuerza en ese sentido y dije, bueno, esto no considero que nos merezcamos estar en un lugar así, ¿no? Automáticamente nos fuimos a Navalmoral de la Mata, a otro colegio que, bueno, no era más sostenible la vida. Y además con la suerte de que en ese colegio había gente de Jarandilla, por lo tanto, chavales de Jarandilla, por lo tanto ya había una especie de cordón umbilical con tu entorno más próximo. Y bueno, pues eran estos tipos de colegios internos que estaban, yo me imagino que siguen todavía, para las gentes del campo que se van a trabajar a regiones que no son exactamente en las que viven, y deciden, porque el medio es muy rural y no hay colegios, mandarlos a estos colegios internos.
lo que ahorró aquel verano trabajando en el campo, Quique se pagó un billete de autobús y se fue a Denia, donde vivía su madre. Allí se encontró otro mundo. Notó el olor salino y lo que más le llamó la atención de la calle donde vivía, en un barrio marinero de Denia, era que en las ventanas y terrazas de las casas se colgaban melvas, pulpos y atunes. Él venía de un lugar en el que lo que se secaba era la chacina y los embutidos. Denia y Jarandilla son antagónicos, o sea, es la parte rural y la costa. Es el turismo y el paisano de siempre. En cuanto a la gastronomía, pues de colgar chorizos y jamones a secar con sal a pulpos y a cualquier tipo de salazón que se hace en la costa. En Denia yo vivía con mi madre en la calle Huerto número 10, barrio de pescadores. Todo el mundo hablaba valenciano, gente muy mayor, y había niños y hablando valenciano, lo cual directamente radicalmente habías cambiado de entorno. Sin embargo, empecé a fregar cazuelas y platos y tazas en un restaurante de 3 santanderinos y el entorno era muy familiar. Te diré que pese a la distancia y pese a trabajar, fue mucho más amable empezar a trabajar con 14 años que estar en un colegio interno como estuve, por ejemplo, en Jaraíz. O sea, estaba mucho más hermanado, tal vez porque uno de los hermanos tenía mujer y tenía hijos y ya vivían casi en el propio restaurante, se vivía de una estructura familiar. Recuerdo que había un chaval joven, íntimo amigo ahora mismo ya desde aquel momento, Sebastián Castellano, que me enseñó las 4 cosas que tenía que saber para moverme en el entorno y me acunó, tanto él como su padre. Quique pasaba la mañana en casa, quedaba con su amigo Sebastián Castellano y juntos iban a la playa. Sebastián le iba enseñando los rincones de Denia. Por la tarde iba a trabajar a Sorrento, la tratoría donde empezó. Quería ayudar a la economía familiar y su madre trabajaba como camarera de sol a sol, así que aquel trabajo también era un modo de ocupar su tiempo. Básicamente me subía en la moto, ahora vamos a ir aquí, ahora vamos allá, aquí está la farmacia, aquí está, esto no lo puedes hacer. Una muy buena familia que también en ese momento te puedes perder porque de repente mi madre trabajaba de sol a sol y la veía pues a ratos porque también la compatibilidad de su trabajo y el mío era muy poco. Entonces si en el entorno con 14 años hubiera tenido un entorno un poquito más hostil, pues hombre, uno tiene las convicciones y las creencias muy claras, ¿no? Pero bueno, nunca sabe con qué entorno te puedes encontrar y que si te va a llegar a influir porque la construcción del ser humano con 14 años todavía no está forjada del todo, ¿no? Yo al principio no me di cuenta de lo relevante que iba a ser el mar en mi vida. Sí que tiene una fuerza hipnótica de la propia naturaleza fijarte en la inmensidad que te trae el mar, ¿no? Yo creo que después ha sido cuando me he ido dando cuenta que mi lugar estaba al lado del mar. Seguramente también tenía el foco puesto en Ibiza, que todavía es más mar todavía, ¿no? Que tengo todavía me subo a cualquier ladera de Denia y busco a ver si se ve Ibiza, ¿no? Es casi una referencia para mí. Yo creo que de una manera u otra acabaré en Ibiza. O por lo menos no me quiero dejar en mi vida pendiente eso de vivir un tiempo en Ibiza. Porque lo tengo desde chico y es un toque que me ronda. Yo cuando tenía 14 años sabía que eso era hipnótico, sabía que cambiaba las formas de vida, obviamente, pero no era del todo consciente hasta la relevancia que ha tenido en mi vida, ya no solamente como cocinero, sino con el desarrollo de esa apertura mental que te trae el mar, de culturas, ¿no? que vienen próximas al mar, a la vida próxima al mar, ¿no? Y Denia justamente es un lugar donde han pasado y han entrado y han salido civilizaciones y culturas y bueno, y por ahí han pasado muchas cosas. Mucho pirateo desde los puertos de Denia, ¿no? Cuando los soldados americanos llegaron a la base de Torrejón de Ardoz a finales de los años 50, echaron algo en falta: la pizza. Entonces, un jovencísimo y visionario Aldo Sebastianelli
abrió un pequeño negocio de pizzas al lado de la base americana y lo llamó Alduccio. Ya tenía un restaurante llamado así en el centro de Madrid, justo detrás de la cadena SER. Un tiempo después, abrió el Alduccio cerca del Estadio Santiago Bernabéu, que sigue funcionando hoy día. Por esa misma época, en 1966, abrió en Sitges la que muchos consideran la pizzería más antigua de España, Cap de la Vila. Santiago Pérez Soler, un panadero que viajaba frecuentemente a Italia por trabajo, estaba encantado con la pizza y se trajo la idea que los turistas holandeses y alemanes que llegaban entonces a Sitges acogieron muy bien. Ya en los 80, Leopoldo Fernández Pujals, un cubano veterano de la Guerra del Vietnam que venía de Estados Unidos, decidió montar una pizzería en Madrid. Él mismo se encargaba de amasar, hornear y atender la primera tienda. Así nació Telepizza. Por aquella misma época, en el primer restaurante donde trabajó Quique da Costa, en Denia, se servían pizzas. Era un híbrido de restaurante entre trattoria, por unos santanderinos, que ya me vas a contar a mí el mix, ¿no? Pero bueno, en ese momento la pizza estaba llegando. Es normal que llegara y que funcionara muy bien allí, porque allí en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, existe una receta que se llaman cocas, no sé si lo conoces, que es una especie de pizza pequeñita, un poco más humilde, con ingredientes de nuestra zona, salazones, cebolla, pisto, acelgas, y la pizza era como la parte más pop de la coca, realmente, porque si lo miras desde una perspectiva artística, la pizza es una coca pop, con jamón, más para niños, más naif, en definitiva. Pero había más cosas. Lo que pasa es que había un horno de leña y hacían pizzas y vendíamos muchísimas. Yo empecé fregando. El habitáculo de la cocina y el fregue comparten espacio. Entonces, cuando no habían llegado todavía los clientes y por lo tanto no había cazuelas o platos que fregar, pues siempre había un saco de cebolla que pelar o siempre había algún pescado que escamar. Y ahí empecé, de alguna manera, a tocar involuntariamente y casi sin darme cuenta, en esa trattoria de los santanderinos, Kiko, Quique y Tony, Zoilo además, me acuerdo perfectamente. Soy casi capaz de recordar, tengo una memoria fatal, pero casi recuerdo las 12 pizzas que había iban asociadas a un número. Y recuerdo que la 1 era la margarita, la 2 era la Napoli, la 3 la romana, la 4 la fungi, la 7 la prosciutto fungi, la occhio di toro era la número 10. O sea, era cuando entraba la comanda. No poníamos el nombre, para que el camarero fuera más rápido ponía pues 2, 10, claro, que eran 2 occhio di toro, ¿no? En la trattoria de los santanderinos tuve la suerte de forjar pequeños tics que me iban dando que lo que hacíamos requería un cuidado. Pese a que era un sitio muy sencillo, pues el café se ponía el azucarillo a la izquierda y la cuchara a la derecha, porque normalmente la gente es diestra y por lo tanto se colocaba, y la taza, el asa, se ponía a la derecha. O sea, era un sitio sencillo, pero no se hacían las cosas por hacer. Y ahí tiene mucho que ver mi amigo Sebastián y su padre, ¿no? Yo no tenía conciencia de haber entrado nunca en un restaurante. Yo nunca había comido en un restaurante antes de ese momento que entré a trabajar. De hecho, recuerdo la conversación con Quique, que todavía de vez en cuando le veo, y me preguntó, ¿tú qué sabes hacer? Y yo, claro, no sabía hacer absolutamente nada que tuviera cabida. Yo sabía recoger tabaco, pegarle patadas a un balón y correr. Y yo le dije, pues yo sé correr. Y tuve la suerte de que la persona que fregaba cazuelas no vino a trabajar. Igual que me pasó años después que el pizzero se fue corriendo y me dio la posibilidad de hacer las pizzas. Entonces dije, pues no sé, yo sé correr. Y dice, bueno, pues aquí correr va a ser como que no. Si te enseño cómo funciona lo de las cazuelas, la haces. Yo encantado. Y sin embargo, en aquel lugar, que era un sitio muy sencillo, insisto, tenían encima de la chimenea, había una chimenea ficticia, nunca la había encendida, pero había unos cuantos libros de cocina, casi todos de cocina regional española, y había 4 libros de cocina francesa. Uno de Paul Bocuse, uno de Michel Gerard, uno de Georges Blanc. Estos dos últimos, Michel Gerard y Georges Blanc, eran libros que además tenían fotografía, que esto era muy importante porque yo no sabía francés. Entonces yo veía que en las 20 fotos de esos libros que los tengo, se hacían cosas que se parecían muy poco a lo que hacíamos en ese restaurante. Me refiero a los platos, me refiero a esas casas con jardines, esos restaurantes de mantelería de lino y cubertería de plata.
Y ahí ya se empezó a encender un poco mi intención, no de ser cocinero, sino de tener algún día un restaurante y ganarme la vida dando de comer. Esto ha sido mi única pretensión. Y como te decía, esos libros me daban la suerte de soñar de que podría haber una cocina que quería desarrollar. Lo que pasa es que yo no tenía la capacidad, ni los recursos, ni el entorno para que me pagara ni una escuela en Francia, ni unos estudios de hostelería, ni de restauración. Y entonces fueron los libros los que me fueron dando el input del conocimiento, la mirada hacia aquello. Quique contactó con una chica que sabía francés para que le fuera traduciendo las recetas. Los libros son mis mentores y miré mucho la cocina francesa. La cocina francesa, los grandes cocineros franceses ya estaban publicando, en España no publicaban. Los primeros libros de cocina de un chef español, no sé, te voy a decir, puede parecer el 1992 hace mucho, y mucho tiempo es, pero es cuando publicó, por ejemplo, Ferran Adrià su primer libro de cocina. Tampoco hace tanto. Y Ferran Adrià ya está jubilado de la alta cocina hace 10. O sea que no éramos tan duchos en la materia de la publicación de libros. Sin embargo, en Francia, insisto, sí. Igual que el azar le llevó a fregar platos en el restaurante, otro golpe de suerte hizo que pasara a hacer pizzas. Pasó una cosa muy curiosa, y es que el siguiente verano yo seguí estudiando y los fines de semana trabajando en el restaurante de extra, que se podía decir, ¿no? El siguiente verano yo me comprometí con ellos a volver a trabajar, de camarero o de lo que hiciera falta, y tuve la suerte de que en pleno julio la persona que estaba haciendo pizzas, un joven del pueblo, se llamaba Alex, se dio a la fuga, desapareció, se fue hoy después del servicio y mañana ya no volvió. Y los zoilos miraron alrededor y dijeron, vamos a ver, ¿quién es el mindundi que se va a atrever, porque en esa época era bastante descarado, a hacer pizzas, que ya había hecho alguna vez, pero de una manera no continuada, con un horno de leña a 350 grados en la espalda durante todo un mes de agosto de Denia? Bueno, y no había nadie más ingenuo que yo y que fuera a decir, este fue mi primer contacto directo, con una responsabilidad. Por el principio. Quique da Costa, Cadena SER. Hola David, ¿qué tal van las cosas por Jarandilla? Aquí veo el mar todos los días, ¿te lo imaginas? Tengo un amigo que se llama Sebastián. Tiene una moto y nos damos paseos por Denia. Sebastián es el hijo de los dueños de la pizzería donde trabajo. Por cierto, me gustó mucho tu carta escrita en papel de váter. Menos mal que estaba sin usar. Mándale saludos a Leti, Juan Carlos y Luismi. Un abrazo, Quique. Quique no hablaba valenciano. Estaba en un territorio completamente diferente y nunca antes había estado cerca del mar. Añoraba a sus amigos de Jarandilla y se intercambiaba cartas con ellos. Juan Carlos, Luismi, David o Leti. Todos jugaban a retarse y se escribían en páginas amarillas o en papel higiénico. Bueno, éramos ingeniosos, porque cogíamos y nos escribíamos cartas, que claro, es que eran cartas, no había ni mensajes, ni WhatsApps, ni cosas de estas, ¿no? Nos escribíamos cartas y buscábamos cosas ingeniosas. De hecho, algún amigo tiene alguna carta todavía guardada, pues en hojas de páginas amarillas nos escribíamos, o en rollos de papel higiénico, simplemente por el mero hecho de saber que mira cómo me ha escrito la carta y voy a ver qué soy yo capaz de escribirle en una hoja de periódico. Yo había salido de un entorno muy de pueblo. Y aunque Denia es un pueblo, al final yo desde el primer momento me puse a trabajar con gente mayor, aunque Sebastián, hijo, me llevaba, pero bueno, no era mi hermano, ¿no? Al final la añoranza es normal. Y también añoraba, si quieres, a los abuelos. Pero bueno, uno se echa el mundo por montera, tal vez a asumir siempre más responsabilidades de las que me tocaban por mi edad, pero lo hice con naturalidad. Y bueno, pues tiré para adelante. Lloré mucho, los eché mucho de menos, los sigo echando mucho de menos a día de hoy, pero bueno, ahora es verdad que todo está como mucho más conectado, tenemos más posibilidades, pero también eso me hizo ser la persona que soy hoy.
En Jarandilla, Quique había disfrutado de una vida en el pueblo con sus amigos. En verano estaban las verbenas, los abuelos paternos que venían de Alemania, los amigos que vivían en otros sitios y pasaban allí las vacaciones, y las noches durmiendo en el balcón de casa porque hacía un calor extremo en Jarandilla. A ver, Jarandilla de la Vera es un lugar extraordinario para nacer y para desarrollarse en una edad temprana, ¿no? De niño. De hecho, seguramente esa tranquilidad y esos tiempos, ¿no? Que no son los mismos de ahora. También es cierto que el mundo no gira a la misma velocidad en todos los lugares. Y en Jarandilla, aunque gira un poquito más lento. Entonces esa tranquilidad, esa relación humana con otros críos, podríamos decir casi en libertad, no en cautiverio, ¿no? Yo creo que fue muy buena para mi propio desarrollo personal. Pasábamos mucho tiempo en la casa de los otros. O sea, era una cosa casi de exploración, ¿no? Te metías en la manera de vivir, o así lo veía yo. Pues no era lo mismo estar en casa de Juan Carlos que en casa de Luismi, ¿no? Y si entrabas en casa de Felipe había otra cosa, seguramente porque se destilaba la manera de vivir de los padres de esa familia, y entonces veías grandes diferencias, o por lo menos yo así la veía de la mía, por ejemplo, a la casa de Felipe, que estaban casi puerta con puerta, o la de Tassin, ¿no? Su padre, una persona muy culta, ¿no? Que tenía grandes cadenas de música y vinilos, y íbamos allí a escuchar música, y en una atmósfera tal vez mucho más sosegada y culta que la que podía haber en cualquier otra casa, incluso en la mía, ¿no? ¿Qué tal vas, Quique? ¿Te apañas con esa cortina? Sí, mamá Mari, estoy a punto de terminar. Muy bien. Cuando termines me la traes, que la doble. ¿Esa cortina es de Carmen? Sí, me trajo la tela el jueves. Pues lo has hecho rápido. Sí, y eso que tenemos ahora muchos encargos, pero me lo quería quitar de encima. Si es que aquí o hay mucho trabajo o hay muy poco. Parece que se ponen de acuerdo para hacer los pedidos. Bueno, pero mejor mucho que poco, ¿eh? Desde luego. Yo a ver si termino también con estos bajos de doña Enriqueta y puedo ayudarte con lo tuyo. Ya he terminado, mamá Mari. Muy bien. Ponla aquí, que la envuelvo. ¿Hago algo más? No, ya está bien. Puedes irte a jugar, mi niño. Espera, que te doy un duro. Gracias. No te lo gastes todo, ¿eh? Que es mejor ahorrar. Sí, mamá. Adiós. Adiós. La madre y la abuela de Quique da Costa eran modistas. Él creció ayudando a sobrehilar o hilvanar. Quique aprendió con ellas a crear belleza. Ellas la buscaban con sus telas y diseños y él la trasladó a la cocina. Ahí es donde se fragua, con mi madre y con mi abuela, en picos de trabajo de ellas, pues de cortinas o de trajes, porque cuando diseñaban ropa a medida para las personas que venían, pero cosas más normales como trajes de trabajo, como uniformes o los trajes de boda incluso, ¿no? Mi madre y mi tía se diseñaron sus trajes de novia, fueron diseñados en mi propia casa. Entonces en picos de trabajo, que yo me recuerdo ver mucha tela por el medio, ahí es donde tal vez se fraguó que si querías algo más de lo que se te podía dar, tenías que trabajártelo. Entonces yo empecé quitando hilvanes de cortinas, me acuerdo, pues no sé, me daría un duro en aquella época mamá Mari, no recuerdo muy bien. Entonces ayudarla implicaba también, no solamente la acción de ayudar, sino una recompensa y una ayuda. Entonces ahí ya empezaron a premiarme o a pagarme, por decirlo de alguna manera, por ayudarla. Y sé coser, y sé hilvanar, y se te cae un botón y te lo coso yo, y hay que coger el bajo, lo hago yo sin ningún problema. Me gusta además y bueno, forma parte también de mí. Además soy cocinero, ¿sabes? Que es como muy... Yo en mi tarjeta pondré, pues en vez de cocinero, pues Enrique da Costa Vadillo, pues sus labores, ¿no? Que era uno de los términos que cuando te preguntaban en el colegio, ¿no? ¿Y tu madre qué es? Pues sus labores. Después de su experiencia en la tratoría, Quique pidió trabajo en otro restaurante, que hoy día lleva su nombre. Pedí trabajo en el Poblet, que era un restaurante bueno de la zona,
bueno porque utilizaban buena materia prima. En ese restaurante aprendí lo bueno y lo malo. Casi aprendí más de lo malo que de lo bueno. Todo lo que se hacía mal en aquel restaurante, que hoy es Quique da Costa Restaurante, pero en mis comienzos, cada una de las cosas que se hacían mal era el camino de lo que no quiero hacer y de lo que no quiero ser en mi vida. Hasta el último momento, hasta que me lo quedé al final, fui aprendiendo cosas que me iban marcando el camino de los límites. Y había una estructura, en principio, muy profesionalizada, porque aquella gente que trabajaba allí, todos muy mayores, y si no eran muy mayores, de una construcción intelectual desfasada en cuanto al oficio, venían de una movida que tenía que ver con el boom turístico en Benidorm, que con la rotura de Rumasa, del crash aquel de Rumasa, sí, que se cerraron tantos hoteles, mucha gente de provincia había venido a trabajar a Benidorm y alrededores. Voy a exponer las razones del Gobierno para tomar, con sentido de la responsabilidad y en el ejercicio de sus responsabilidades, una disposición de gran alcance, la de la expropiación por decreto ley de un grupo de sociedades de gran extensión económica. En 1983, el recién estrenado gobierno de Felipe González expropió el holding Rumasa, el imperio económico de José María Ruiz Mateos. En ese momento tenía 65.000 trabajadores, 700 empresas y 18 bancos, con lo que controlaba un tercio del sector bancario español, además de poseer Galerías Preciados, Loewe, los rascacielos de las Torres de Colón de Madrid y el Banco Atlántico, entre muchísimas otras entidades. Rumasa tomaba el dinero de sus bancos y se lo prestaba a sus empresas, que no tenían solvencia y no podían devolver el dinero. Eso hacía peligrar los depósitos de los clientes. El gobernador del Banco de España llevaba tiempo avisando a Ruiz Mateos. Le pidieron auditorías, le exigieron sus cuentas y sus libros para comprobarlo, pero no había respuesta. El ministro de Economía, Miguel Boyer, avisó un sábado de febrero del 83 que si no entregaban los libros, el gobierno intervendría. El lunes siguiente había colas en los bancos. La gente, asustada, retiró en un día 10.000 millones de pesetas. 5 días después de haberlo avisado, el 23 de febrero de 1983, el gobierno expropió todas las empresas de Rumasa y acusó a Ruiz Mateos de falsear las cuentas para tapar la quiebra técnica del grupo. Ruiz Mateos había empezado su negocio con una pequeña bodega en su ciudad natal, Jerez, en 1961. Después fue comprando empresas en crisis y extendió sus negocios por todo el país. Durante la época del desarrollismo en España, la economía estaba liderada por los tecnócratas del Opus Dei, del que Ruiz Mateos era supernumerario. Tenía muchas conexiones con el franquismo y logró crear un gran imperio empresarial. Después de la expropiación, el empresario huyó a Londres primero y después a Frankfurt, desde donde fue extraditado a España en 1985 y encarcelado. Más tarde creó un partido político y fue elegido eurodiputado en 1989. Inició una campaña contra el PSOE, en la que utilizó métodos muy llamativos, y llegó a agredir físicamente a Boyer, el ministro al que responsabilizaba de todo. La batalla judicial del caso Rumasa se prolongó durante años. El Tribunal Constitucional y el Supremo avalaron tanto la expropiación como las privatizaciones, pero Ruiz Mateos también obtuvo victorias. La Audiencia Nacional le absolvió de los delitos de falsedad y el Tribunal de Estrasburgo reconoció su derecho a una indemnización. Y al cerrarse todo aquello, ese talento, de hecho, si miras a la provincia de Alicante, hay muchos restaurantes de gente de Burgos, de gente de Cantabria, de gente de Valladolid, gente que había venido a ganarse la vida en la hostelería de la época en aquella zona, que cuando se cerraron tantos hoteles, pues en vez de volver a sus ciudades o a sus pueblos, se quedaron de alguna manera allí. Por eso prosperó una hostelería más o menos organizada, podríamos decir, en aquella zona. La abuela de Quique da Costa, mamá Mari, era muy buena cocinera. Quique la recuerda limpiando níscalos o trufas y cuidando las ollas en las que bullían las calderetas o las patatas revolconas. Pero nunca faltó el plato de comida, esto es verdad, y ahí es donde se agudizaba mucho el ingenio. Mi madre no sabe cocinar. Mamá Ana aprendió a hacer magdalenas hace yo creo que 6 años y es la única persona que hace magdalenas que cuando, sabes que las magdalenas se ponen hacia arriba, ¿no? Como una montaña, ¿no? Pues a mi madre se le van para abajo, como un volcán. No sé qué hace, siempre dice que es el horno.
Ahora se ha comprado una casa y espero que compre un horno nuevo y que les hagan bien las magdalenas, que les salen ricas, pero técnicamente les salen muy mal. No sabe cocinar. Sin embargo, mamá Mari, su madre, guisaba de maravilla. Mi otra abuela no guisaba nada. Nunca la vi guisar. Tenía una cocina que no era nada, ni 1 metro cuadrado en la misma jarandilla. Y sin embargo, mamá Mari no. Mamá Mari era una fiesta. O sea, la mesa siempre llena, las patatas revolconas, la caldereta, las migas, las sopas canas, cualquier cosa de un pimiento seco, hacía una declinación de 7 platos para que tuviéramos del zorongollo al pimiento frito. Bueno, era una festividad. Quique da Costa tuvo una visión emprendedora desde su infancia y ahora tiene claro cuál es su legado. Claro, yo tengo 6-7 libros publicados, ¿no? Y siempre digo, pues aquí está mi herencia, ¿no? Que esta es la libreta del frutero de la cocina, ¿no? Esa que queremos cogerle a nuestras madres o a nuestras abuelas de cómo hacen las galletas o cómo hacen las magdalenas o cómo hacen los guisos, ¿no? Digo, aquí está mi herencia, ¿no? Básicamente esta es un legado escrito, lo que pasa que se ha democratizado porque la cocina ha cambiado mucho del código antiguo que nadie te daba la receta al código abierto que antes de que hayamos hecho la receta la estamos contando en un congreso de gastronomía o en TikTok o en Instagram, ¿no? Todo ha cambiado mucho. Pero de cara a mis hijos siempre pienso que, además que yo no quiero que se dediquen a lo mío, o sea, tengo una mirada mucho más abierta del legado y de que... Pero si les puedo enseñar a hacer 4 cosas y sobre todo me apetece dejarles casi a mano las 25 recetas con las que sé que se pueden llegar a ganar la vida, que no necesariamente tienen que ser de alta cocina, ¿eh? Se pueden ganar la vida haciendo pizzas, que aprendí cuando tenía 14 años. Yo creo que siempre tuve una visión emprendedora de la vida. O sea, si me estaba en el campo, veía cómo poder emprender en el campo. Si estaba con mi abuelo y había planos y obras, me imaginaba haciendo paredes o cómo mejorar las paredes, las dibujaba. Entonces siempre tenía una visión, a mi modo de ver, de poder hacer aquello que estaba haciendo, poderlo mejorar y profesionalizarlo. Por eso en cuanto empecé a fregar cazuelas, me imaginé teniendo mi propio restaurante y empecé a diseñar mentalmente lo que iba a ser mi primer restaurante, que se veía proyectado desde aquellos libros de cocina francesa de Michel Guérard y Georges Blanc. Eso está intacto. Por el principio, Quique da Costa. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, María Jesús Rodríguez, Geray Martínez y Carlos Ródenas. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente, Iván Villanueva y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Gerard Merino y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.